Hay cosas que uno aprende en la academia que permanecen con uno para siempre, grabadas en la memoria como coordenadas en un sistema de navegación que jamás falla. Me enseñaron que el universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Me enseñaron que la radiación cósmica de fondo es el eco más antiguo que podemos detectar, el murmullo de un universo recién nacido, apenas 380.000 años después del Big Bang. Me enseñaron que más allá de ese horizonte no existe nada que podamos percibir, que la luz no ha tenido tiempo suficiente de alcanzarnos desde aquellas regiones remotas. Me enseñaron muchas cosas. Ninguna de ellas me preparó para lo que encontré. Me llamo Máximo Aldwin Davis. Nací en Aberystwyth, en la costa de Gales, un martes de noviembre cuando el mar estaba gris y el viento olía a sal y a pizarra húmeda. Crecí mirando el horizonte del océano desde los acantilados de Ceredigion, preguntándome qué habría más allá. Ahora sé la respuesta, y desearía con toda mi alma no saberla. Tenía 42 años cuando comenzó la misión. Era astrofísico especializado en cosmología de fondo, lo que significa que dedicaba mis días a estudiar el universo en sus primeros instantes, a tratar de escuchar ese susurro antiquísimo que la luz dejó impreso en el espacio cuando la materia y la energía se separaron por primera vez. Era bueno en mi trabajo. Quizás demasiado bueno. Quizás por eso me eligieron. La llamaron Operación Umbral. El nombre me pareció apropiado entonces, incluso poético. Un umbral es el límite entre dos estados, entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad del interior y la vastedad del exterior. Nadie me dijo que algunos umbrales no están diseñados para ser cruzados, que algunos umbrales existen precisamente para mantenernos del lado seguro. La señal fue detectada por primera vez por el radiotelescopio del Observatorio de Parkes en Australia en el mes de agosto. Al principio nadie le prestó mayor atención. Las señales anómalas son parte del trabajo, ruido de fondo que a veces adquiere patrones que el cerebro humano, ávido de orden, interpreta como significativos. Pero esta señal era diferente, no en su forma, que era extrañamente simple, casi insultantemente básica, una oscilación que algunos describieron como un pulso y otros como una respiración. Era diferente en su procedencia. Venía del exterior, no del exterior en el sentido convencional de esa palabra, no de una galaxia distante ni de un cuásar remoto, ni de ninguna fuente que pudiera cartografiarse en los mapas del universo observable. Venía de más allá, de esa región que la física llama el horizonte cósmico, el borde más lejano que la luz puede habernos alcanzado desde el inicio de todo. Venía de un lugar donde, según todo lo que sabemos, no debería haber nada emitiendo señal alguna, porque no debería haber nada capaz de emitir, porque no debería haber nada en absoluto. Pero lo más perturbador no era de dónde venía, era cuándo había sido emitida. Los primeros análisis mostraron anomalías que los técnicos achacaron a errores instrumentales. Recalcularon, volvieron a encontrar las mismas anomalías, buscaron interferencias, fallas en los detectores, errores en los algoritmos de procesamiento de datos. Todo estaba en orden. Los números eran correctos. Y los números decían algo que ningún modelo cosmológico podía explicar. La señal había sido emitida antes del Big Bang. No ligeramente antes. No en algún instante difuso en torno al Planck, donde la física cuántica y la relatividad general se disuelven en ambigüedad. Antes. Sustancialmente antes. Tanto antes que la palabra «antes» se vuelve filosóficamente problemática, porque el tiempo en sí mismo es una consecuencia del universo, y lo que estábamos detectando procedía de un momento en que el universo no existía. Recuerdo la noche en que me llamaron. Eran las 2 de la madrugada en Cardiff, y la lluvia golpeaba mi ventana con esa insistencia que solo el Atlántico puede producir. La voz al otro lado de la línea era la del doctor Yoshida, director del programa de cosmología de la Agencia Espacial Europea. Nunca lo había escuchado dudar. Esa noche dudó. «Máximo», dijo, y luego hubo una pausa que se extendió tanto que pensé que la comunicación se había cortado. «Necesito que vengas a Ginebra». «¿Cuándo?» «Mañana.
Esta mañana, en el primer vuelo que encuentres. No me dijo más. No necesitaba hacerlo. Cuando Yoshida llama a las 2 de la madrugada, uno no pide explicaciones. Uno hace la maleta. Lo que vi en Ginebra cambió todo lo que pensaba saber sobre el cosmos y sobre mi lugar en él. Pasé 3 semanas revisando los datos junto a un equipo de 20 científicos de 8 países distintos, cosmólogos, astrofísicos, matemáticos, incluso un par de filósofos de la ciencia a quienes nadie sabía muy bien cómo tratar. Buscamos el error. Lo buscamos con la desesperación de personas que saben que si no encuentran el error, tendrán que aceptar que los datos son correctos, y si los datos son correctos, entonces todo lo que creían saber está equivocado. No encontramos el error. La señal era real, procedía de más allá del horizonte cósmico observable, y llevaba impresa, en su estructura matemática, una antigüedad que no podía medirse en años porque los años, como concepto, exigen la existencia del tiempo, y el tiempo comenzó con el universo, y la señal era anterior al universo. Fue entonces cuando propusieron la misión. El sistema de propulsión que utilizamos llevaba 22 años en desarrollo, un proyecto clasificado que combinaba propulsión de curvatura experimental con tecnología de compresión espacial, que no voy a describir aquí porque no lo entendería completamente, incluso si lo intentara, y porque eso importa menos de lo que podría pensarse. Lo que importa es que funcionaba. Lo que importa es que era capaz de llevarnos más lejos de lo que ningún ser humano había estado jamás, más allá de la Vía Láctea, más allá del grupo local de galaxias, hasta los filamentos más remotos de la estructura cósmica a gran escala, y luego más allá incluso de eso, hacia la oscuridad que existe en el límite de lo observable. Somos 4 cuando la misión comienza. 4 personas dentro de una nave llamada Meridiano. Un nombre que también me pareció poético y que luego entendí era completamente equivocado, porque un meridiano implica una referencia, un eje, un punto desde el cual medir la posición, y lo que encontramos al final de nuestro viaje existía fuera de cualquier sistema de referencia que la humanidad haya concebido jamás. Además de mí, está la comandante Ifeoma Osei, nigeriana, 48 años, expilotos de la Agencia Espacial de Ghana, antes de integrarse al programa conjunto que gestiona esta misión. Es la persona más calmada que he conocido en mi vida. No calma fingida, no esa serenidad profesional que uno aprende a desplegar en situaciones de estrés. Calma genuina, estructural, como si hubiera llegado a un acuerdo con la idea de la muerte hace mucho tiempo, y desde entonces ya no le perturbara nada. O eso pensaba yo antes de que empezaran a ocurrir cosas para las cuales incluso su calma resultara insuficiente. Está también el Dr. Piotr Zawadzki, polaco, 51 años, ingeniero de sistemas y el hombre más metódico que he conocido jamás. Piotr tiene una respuesta para todo, un protocolo para cada situación, una lista de verificación para cada contingencia. Antes de esta misión, lo admiraba por eso. Ahora entiendo que hay situaciones para las cuales no existe protocolo, y que descubrir eso puede romper a una persona de maneras que no son visibles desde fuera. Y está Yuki Tanaka, japonesa, 37 años, especialista en biología exoplanetaria, la más joven de nosotros, la que se rió con más libertad durante los meses de entrenamiento, la que siempre tenía una historia que contar durante las cenas, la que llenaba el silencio con una energía que hacía que el espacio dentro de la nave se sintiera menos vacío. Yuki. Cuando escribo su nombre ahora tengo que detenerme. Tengo que respirar. Los primeros meses del viaje son como todos los viajes espaciales en los que he participado, que son 3, cada uno memorable por sus propias razones, pero fundamentalmente similares en su textura cotidiana. Rutinas de mantenimiento, análisis de datos, ejercicio físico en la cámara de gravedad artificial, comidas en las que hablamos de ciencia y de nuestras familias y de películas que hemos visto y libros que hemos leído, turnos de sueño, silencio. El espacio exterior tiene un efecto peculiar sobre las conversaciones humanas. Te hace hablar de cosas que en la Tierra no mencionarías, cosas pequeñas e íntimas, como si la vastedad del vacío que te rodea te empujara hacia adentro, hacia lo más esencial de ti mismo. Le cuento a Yuki sobre Aberystwyth,
sobre los acantilados y el mar y las ovejas en los campos, y el idioma galés que sueña en mis sueños aunque yo apenas lo hablo, porque mi madre lo hablaba, y a veces, cuando estoy entre el sueño y la vigilia, escucho su voz diciendo palabras que no entiendo, pero que reconozco. Yuki me habla de Kioto, de su abuela que hacía ikebana, y que le enseñó que un arreglo floral es una conversación con la naturaleza, no una imposición sobre ella. Y Feoma nos habla de lagos, de cómo la ciudad huele a océano y a lluvia tropical, y a vida concentrada hasta el punto de la ebullición. Piotr nos habla poco de Varsovia, pero mucho de matemáticas, que es su verdadera patria. Avanzamos. El universo retrocede a nuestras espaldas en proporciones que solo son comprensibles como abstracciones matemáticas. En algún momento dejamos de ver galaxias individuales para ver filamentos y superclústeres, estructuras que solo existen a escalas en las que una galaxia completa como la Vía Láctea es un grano de arena en una playa. En algún momento posterior incluso esas estructuras comienzan a disolverse en la distancia. Los instrumentos nos guían hacia la señal. Al principio la señal es débil, un murmullo que los detectores apenas distinguen del ruido de fondo. A medida que avanzamos, se vuelve más clara, más definida, y con esa claridad creciente viene algo que debería habernos detenido, algo que debería habernos hecho dar la vuelta y regresar a la seguridad relativa de los espacios que conocemos. La señal tiene estructura, no la estructura simple de una oscilación periódica que habíamos detectado desde la Tierra. Tiene capas, tiene profundidad, tiene, y esto es lo que debería haberme paralizado, algo que se parece demasiado a la organización. Piotr es el primero en decirlo en voz alta, aunque todos lo hemos pensado. Esto no es ruido, dice una noche durante la revisión de datos de las últimas 48 horas. Esto no es un fenómeno físico natural. Esto tiene estructura interna que no corresponde a ningún proceso estocástico conocido. Nadie responde de inmediato, y Feoma mira la pantalla durante un largo momento. Sigue monitorizando, dice finalmente. Seguimos. El día en que lo vemos, soy yo quien está de guardia en el puente de observación. Es un decir, claro, porque la guardia en el puente durante un viaje de propulsión extendida no implica nada parecido a lo que uno imaginaría en una película. No hay nada que ver. El espacio exterior a nuestra velocidad de crucero es un espectáculo de deformación y aberración cromática que los instrumentos deben compensar para producir imágenes utilizables. Lo que se ve sin compensación no tiene sentido para el ojo humano, pero los instrumentos están fallando, no de manera dramática, no con alarmas y luces de emergencia y sistemas en colapso, fallando de una manera sutil y perturbadora, porque los instrumentos producen lecturas que son internamente consistentes, pero que no corresponden a nada que puedan explicar sus propios marcos de referencia. Los sensores de posición generan coordenadas que el sistema de navegación rechaza porque se salen del rango definido. Los telescopios detectan algo en el espectro visible, algo que existe en la región hacia la que nos dirigimos, pero cuando los algoritmos de procesamiento intentan construir una imagen coherente, producen una representación que cambia cada vez que el algoritmo se ejecuta, como si el objeto que estamos observando se resistiera a ser capturado en una imagen estable. Despierto a Ifeoma. Ifeoma despierta a Piotr y a Yuki. Los cuatro nos sentamos ante las pantallas en el puente y miramos lo que los instrumentos están intentando mostrarnos. Es allí, lo que sea, está allí. No refleja la luz de la manera en que los objetos físicos reflejan la luz. La luz que llega a él desde nuestra nave de exploración, que llevamos encendida como un faro en la oscuridad absoluta, no regresa. No es absorbida, en el sentido termodinámico de ese término, simplemente no regresa. Los fotones que enviamos hacia él dejan de existir en el momento en que lo alcanzan, o quizás simplemente dejan de estar en ningún lugar que nuestros instrumentos puedan detectar. ¿Qué dimensiones tiene?, pregunta Yuki en voz baja. Los instrumentos no pueden determinarlo, dice Piotr. Su voz tiene una textura extraña, como si estuviera controlando algo. Cada medición produce un resultado diferente. ¿Diferente en qué rango? No hay rango. Una medición indica que tiene aproximadamente 12 kilómetros de extensión. La siguiente indica que mide 300 años luz. Yuki lo mira,
Él le devuelve la mirada sin añadir nada porque no hay nada que añadir. Los números son los números. Y Feoma tarda varios segundos en hablar. Protocolo de observación pasiva, dice. Nada activo. No enviamos ninguna señal, solo observamos. Observamos. Lo que vemos cambia según quien lo mire y desde qué ángulo y en qué momento. Esto no es una metáfora ni una impresión subjetiva. Los registros de vídeo lo confirman. Cuando uno de nosotros mira directamente a las pantallas, donde los instrumentos muestran su imagen procesada, la forma que aparece es diferente a la que aparece cuando el mismo observador mira desde el rabillo del ojo. Diferente de manera específica. Cuando miramos de frente, vemos algo que nuestro cerebro rechaza como incoherente, un volumen que no puede existir en el espacio tridimensional, ángulos que no suman lo que deberían sumar, superficies que se pliegan sobre sí mismas de maneras que no debería ser posibles. Cuando miramos de reojo, cuando la imagen cae en la periferia de nuestra visión, vemos algo diferente. Vemos algo que tiene una forma. No una forma que podamos describir con precisión, pero una forma. Y esa forma hace que el estómago se contraiga. Piotr intenta fechar el objeto. Esto es un procedimiento estándar cuando se detecta un cuerpo celeste desconocido. Análisis de la composición espectral, estimación de la edad en función de los procesos de enfriamiento o de la desintegración de isótopos radiactivos si hay materia conocida presente, triangulación de su posición con respecto a otras referencias temporales. Ninguno de los procedimientos funciona. Los espectrógrafos no detectan líneas de emisión ni de absorción que correspondan a ningún elemento de la tabla periódica. Ninguno. La cosa que está ahí fuera no está hecha de ningún elemento que la ciencia humana haya catalogado jamás. No está hecha de protones, ni de neutrones, ni de electrones, ni de quarks, ni de ninguna partícula que nuestros modelos reconozcan. Y sin composición elemental conocida, la datación por isótopos es imposible. El análisis de enfriamiento requiere que el objeto haya tenido alguna vez temperatura, alguna vez haya emitido radiación térmica. Nuestros sensores de temperatura no detectan nada. No cero absoluto, que sería medible. Nada, una ausencia de temperatura, que nuestros instrumentos registran como un error, porque los instrumentos no tienen una categoría para objetos que no tengan temperatura, porque la temperatura, como concepto, implica la existencia de partículas en movimiento, y lo que está ahí fuera podría no estar hecho de partículas en ningún sentido que la física haya definido. No podemos fecharlo, dice Piotr finalmente, después de 12 horas de intentarlo. Está mirando sus propias manos cuando lo dice, como si le hablara a ellas y no a nosotros. No porque los instrumentos estén fallando, sino porque no tiene edad. Literalmente, no tiene una propiedad que corresponda a lo que nosotros llamamos edad. Todo tiene edad, dice Yuki. Todo en el universo tiene un origen temporal. Sí, dice Piotr, en el universo. El silencio que sigue a esa frase es de un tipo particular. Es el silencio de 4 personas que acaban de entender algo y que desearían no haberlo entendido. Esa noche no duermo. Me siento ante mi terminal y reviso los datos una y otra vez, buscando el error que Piotr no encontró, que yo tampoco encuentro. Hacia las 4 de la madrugada, según el reloj interior de la nave, empiezo a escribir en mi diario personal. No el diario de la misión, que es un registro oficial con formato estandarizado. Mi diario personal, en el que escribo en galés cuando quiero asegurarme de que lo que pienso es realmente mío y no la versión pulida que presenta uno ante los demás. Escribo, Nid yuer pez hun yin gen, maen hin naen aintei hun. No es viejo, es más antiguo que la vejez en sí misma. Y luego escribo algo que no había articulado hasta ese momento. Algo que había estado tomando forma en algún lugar por debajo del pensamiento consciente desde que vimos la señal por primera vez. Algo que me había estado evitando porque evitarlo era más cómodo que enfrentarlo. Escribo, el universo no precedió a esta cosa. Esta cosa precedió al universo. A la mañana siguiente, o lo que llamamos mañana dentro de la nave, y Feoma convoca una reunión. Es formal, con el tono específico que ella adopta cuando quiere que todos entendamos que lo que se dice en esa sala va a ser dicho con precisión y escuchado con precisión, y no va a haber margen para malentendidos. Vamos a acercarnos, dice.
Protocolo de aproximación gradual, con análisis instrumental continuo, distancia mínima de seguridad por determinar en función de lo que registremos durante la aproximación. Cualquier anomalía que supere el umbral de clase 3 activa la retirada inmediata. ¿Preguntas? No hay preguntas. O más exactamente, hay preguntas que ninguno de nosotros sabe cómo formular en el lenguaje de los protocolos operativos. Nos acercamos. A medida que reducimos la distancia, los fallos instrumentales se multiplican. No los fallos dramáticos que uno esperaría, no los cortocircuitos y las pantallas en blanco de las películas de catástrofes. Son fallos más sutiles y por eso más inquietantes. El sistema de navegación produce ocasionalmente una coordenada que no existe en ningún sistema de referencia conocido, un punto de origen que no puede triangularse con ninguna referencia conocida, porque el punto de origen que el sistema calcula para nuestra propia nave es a veces uno que no corresponde a ningún lugar del universo observable. El sistema de comunicaciones registra señales entrantes que no provienen de ninguna fuente identificable. Señales que cuando tratamos de analizarlas no tienen contenido decodificable en ningún protocolo, pero que tampoco son ruido aleatorio. ¿Alguien más escucha eso?, pregunta Yuki una mañana, antes incluso de saludar, antes de su café habitual, antes de consultar el registro de sistemas. Está de pie en el centro del comedor, con los ojos ligeramente más abiertos de lo normal, mirando al techo de la nave como si esperara ver algo en él. ¿Escuchar qué?, pregunta Piotr. Ese sonido, como si algo estuviera golpeando, muy despacio, muy lejos. La miramos. Piotr consulta los registros de audio de la nave. No hay ninguna anomalía registrada. El casco de la nave es un entorno perfectamente sellado, sin contacto con el exterior excepto a través de los instrumentos diseñados para ese propósito. El análisis de audio no muestra nada, dice Piotr. Lo sé, dice Yuki, aún así. No hablamos más del tema. Pero esa noche, durante mi turno de guardia, yo también lo escucho. Un golpe lento y profundo, como el latido de algo inmensamente grande, como si las paredes de la nave transmitieran una vibración que no debería poder transmitirse en el vacío. Reviso los registros. No hay nada, pero lo escucho. Y al día siguiente, durante el desayuno, Piotr menciona casualmente que tuvo un sueño extraño la noche anterior. Dice que soñó con un lugar que no existe, un lugar de oscuridad que era anterior a la oscuridad, porque la oscuridad implica la ausencia de luz, y la luz implica la existencia del universo, y en este lugar, el universo no había ocurrido todavía, y sin embargo, ese lugar existía, de alguna manera estaba allí, y era vasto, y era antiguo de una manera que la palabra antiguo no puede contener. Lo miro. ¿Qué?, dice. Yo soñé lo mismo. Él me mira ahora. Exactamente lo mismo, digo. La oscuridad que es anterior a la oscuridad, el lugar que existe antes de que el universo exista para contenerlo. Y Feoma, que ha estado escuchando desde el otro extremo de la mesa, deja su taza con una delicadeza que tiene algo de ceremonioso en ella. Yo también, dice. Miramos a Yuki, ella está mirando su café. La misma oscuridad, dice en voz baja. Y en ella, algo, no moviéndose, no haciendo nada, solo presente, como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a estar ahí, y el tiempo que transcurre alrededor de ella no fuera más que ruido de fondo. Hay un momento en el que uno podría tomar una decisión diferente. Un momento en el que dar la vuelta y volver, incompleta la misión, seria la elección razonable. Ese momento pasa, no porque seamos irracionales, sino porque hay algo que tira de nosotros hacia adelante con la misma suavidad y la misma implacabilidad con que la gravedad tira de un cuerpo hacia un centro de masa. No sentimos la atracción como algo externo, la sentimos como una motivación propia, como curiosidad, como deber científico, como la necesidad de comprender, que es quizás el impulso más fundamentalmente humano de todos. Solo mucho después entenderé que esa sensación de motivación propia no era propia en absoluto. Nos acercamos más, y entonces vemos lo que hay dentro de ella. Hay un momento en la vida de cada persona en el que el lenguaje falla, en el que la experiencia es tan ajena a todo lo que uno ha vivido antes que los mecanismos habituales del pensamiento,
que están construidos sobre el lenguaje, que dependen del lenguaje para funcionar, simplemente no disponen de las herramientas necesarias para procesar lo que está ocurriendo. Este fue mi momento. Lo que los instrumentos muestran en su interior, una vez que estamos suficientemente cerca para que los sensores de penetración obtengan algo utilizable, no es un espacio vacío, no es la nada que esperaríamos encontrar en el interior de un objeto que no responde a ninguna categoría física conocida. Hay algo dentro. Algo que ocupa el interior de esa cosa sin bordes definidos que flota en la oscuridad anterior a la oscuridad. No es una nave, no es una construcción, no es ninguna tecnología, ni avanzada, ni primitiva, ni de ningún tipo, porque la tecnología implica la existencia de una civilización que la haya producido, y lo que estamos viendo no sugiere la presencia de ningún proceso civilizatorio. Sugiere algo anterior a la civilización, anterior a la vida, anterior a la química. Se parece a un cuerpo enorme, de proporciones que no puedo dar porque los instrumentos no se ponen de acuerdo en ellas. De forma que no puedo describir porque cambia, o porque nuestra capacidad de percibirla es inadecuada, o porque la categoría forma no se aplica a lo que estamos intentando catalogar. Pero con una organización interna que los sensores reconocen como biológica, o más exactamente como análoga a lo biológico, como si alguien hubiera tomado el principio abstracto de lo que significa ser un organismo y lo hubiera instanciado en una escala y con materiales que no tienen precedente en nada que la biología haya catalogado jamás. Está dormido, dice Yuki. La frase nos detiene a todos, la miramos. El patrón de actividad, dice, señalando las lecturas de los sensores que muestran algo parecido a una periodicidad en las lecturas energéticas, algo que oscila con una lentitud que hace que cada ciclo complete en lo que estimamos son miles de años. Es como un metabolismo extremadamente lento, no está muerto, está latente. Nadie dice nada durante un tiempo que soy incapaz de cuantificar. En la nave hay un silencio que es diferente al silencio habitual del espacio, que es diferente al silencio de las noches de turno, cuando el único sonido es el zumbido suave de los sistemas de soporte vital. Este silencio tiene peso, tiene textura. Este silencio es lo que existe en la cercanía de algo que no debería existir. Entonces era una señal biológica, dice Ifeoma finalmente. Lo que detectamos desde la Tierra era su respiración. La palabra respiración en ese contexto es absurda y perfectamente exacta al mismo tiempo. Absurda porque lo que está ahí fuera no puede respirar en ningún sentido que la biología reconozca. Exacta porque el patrón que detectamos, ese pulso lento que habíamos catalogado como señal electromagnética de estructura interna compleja, tiene la misma organización que tiene la respiración de cualquier organismo vivo. Un ritmo de entrada y salida, una alternancia, una persistencia. Esa noche, Piotr y yo pasamos horas revisando los datos de composición. No los datos que muestran lo que el objeto exterior no es, sino los datos que intentan describir su interior. Los sensores de penetración son capaces de distinguir regiones de diferente densidad, de diferente estado energético, algo así como una tomografía del objeto, aunque usar esa palabra es un abuso del lenguaje, porque una tomografía presupone un objeto con propiedades físicas mensurables. Encontramos algo que podría describirse como una estructura neuronal. No neuronas en el sentido biológico, no células, no membranas, no sodio y potasio moviéndose a través de canales proteicos, algo que cumple la misma función que una estructura neuronal cumple en un organismo: la transmisión y el procesamiento de información. Una red de algo que no podemos nombrar, extendida a través del interior del objeto, densa en ciertas regiones y más escasa en otras, con patrones de actividad que los algoritmos de análisis de redes neuronales identifican como estados funcionales análogos al pensamiento. Piotr imprime los resultados del análisis, los mira durante un largo rato, los dobla con mucho cuidado y los mete en el bolsillo de su traje. Cuando lo miro, su expresión es la de un hombre que acaba de resolver un problema matemático que llevaba décadas intentando resolver y ha descubierto que la solución prueba algo que habría preferido no probar. Está pensando, dice. Sea lo que hace,
Está pensando. Y no empezó a pensar ahora. Lleva pensando desde antes de que existiera nada en qué pensar. Duermo esa noche con el sueño de la oscuridad otra vez. Pero esta vez hay algo en la oscuridad que no había antes. O quizás siempre estuvo y antes no era capaz de verlo. Una presencia que no tiene forma, pero que se percibe, como se percibe la presencia de algo enorme en la oscuridad de una habitación, no porque lo veas, sino porque sientes que el aire se mueve de manera diferente alrededor de él, que el silencio tiene una textura diferente en su proximidad. Y en el sueño pienso algo que cuando me despierto ya no recuerdo haber pensado, pero cuya huella permanece, la sensación de haber comprendido algo enorme que mis mecanismos de vigilia son incapaces de sostener. El quinto día después de llegar a su proximidad, Ifeoma anuncia que intentaremos volver. No hay ningún incidente específico que precipite la decisión, o quizás sería más exacto decir que hay demasiados incidentes, demasiadas anomalías acumuladas, demasiadas cosas que no encajan en ningún marco interpretativo disponible. Los sueños compartidos, los sonidos sin fuente, las lecturas instrumentales que se contradicen entre sí, la sensación que cada uno de nosotros experimenta, pero que ninguno de nosotros nombra en voz alta hasta mucho después, de estar siendo observados, no vigilados, no estudiados, observados de la manera en que uno observa algo que le pertenece, algo que está revisando después de mucho tiempo, verificando que todo sigue en su lugar. Preparamos la secuencia de regreso. Es entonces cuando descubrimos que las coordenadas no funcionan, no el sistema de navegación completo, las coordenadas específicas. Cuando Piotr introduce las coordenadas de retorno a la Tierra, el sistema las rechaza, no con un mensaje de error estándar, sino con un resultado extraño. El sistema indica que las coordenadas existen, que puede identificar el punto en el espacio que describen, pero que ese punto no está en el universo. ¿Qué significa eso?, pregunta Yuki. No lo sé, dice Piotr. Y eso, viniendo de él, es peor que cualquier alarma que el sistema pudiera haber emitido. Pasamos 6 horas intentando resolver el problema de navegación. El sistema es capaz de generar trayectorias, puede calcular rutas, pero cada ruta que genera termina en un punto que, según sus propias lecturas, no forma parte del tejido del espacio-tiempo que conocemos. Como si el espacio exterior a nuestra posición actual hubiera cambiado. Como si el universo que dejamos atrás ya no estuviera donde lo dejamos. En algún punto durante esas 6 horas, Piotr deja de intentarlo. Se levanta de su terminal, va al pequeño observatorio lateral de la nave, donde hay una ventana real, no una pantalla, sino vidrio de verdad, y se queda mirando la oscuridad. Me acerco a él. El espacio está distorsionado, dice, sin mirarme. Alrededor de nosotros. El tejido del espacio-tiempo tiene propiedades diferentes aquí, no como cerca de una masa enorme, donde la curvatura es el resultado de la densidad. Esto es diferente. El espacio aquí tiene una geometría que no corresponde a ninguna solución conocida de las ecuaciones de campo. ¿Podemos compensar? No lo sé. Para compensar necesitaría entender la geometría. Para entender la geometría necesitaría un marco matemático que no existe. Las matemáticas que tenemos fueron desarrolladas para describir el universo. Si esto no es el universo, se detiene. Si esto no es el universo, el espacio afuera de la ventana es oscuro. No el oscuro del espacio normal, que está salpicado de luz de galaxias y nebulosas y el brillo difuso del universo. Este oscuro es diferente. Es más completo. Como si la luz que uno ve en el espacio normal fuera el ruido de fondo de un proceso activo, de algo que está ocurriendo continuamente, y aquí ese proceso se hubiera suspendido, o más exactamente, no hubiera comenzado todavía. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, pregunto. Según los relojes internos de la nave, 19 días. Hace una pausa. Pero los relojes no coinciden con los registros de pulsar que estábamos usando como referencia temporal externa. Según esos registros, llevamos aquí una pausa más larga. Según esos registros, la cantidad de tiempo que llevamos aquí no tiene una expresión coherente en años ni en ninguna unidad de tiempo que derive de la física del universo. Volvemos a intentar calcular una ruta.
y Feoma trabaja con nosotros durante horas. Yuki, que no es navegadora pero que tiene una intuición matemática extraordinaria, trabaja con nosotros también. Nada. El sistema sabe dónde estamos. Simplemente no puede encontrar cómo llevarnos a donde queremos ir. Esa noche los sueños son más intensos. No es solo la oscuridad. Hay algo en la oscuridad que se mueve. Algo que no tiene forma, pero que tiene presencia. Que se acerca no en el sentido espacial, sino en algún otro sentido para el que no tengo palabras. Y en el sueño entiendo algo. Entiendo que no estamos en el espacio. Estamos en algo anterior al espacio. Algo que contendrá el espacio. Que lo está conteniendo ahora. Que fue y seguirá siendo cuando el espacio que llamamos universo haya completado su ciclo. Me despierto con ese entendimiento todavía vívido, y durante los primeros minutos soy capaz de sostenerlo. Es como intentar sostener agua en las manos abiertas. Está ahí, la siento, pero se escapa. Para cuando estoy completamente despierto, lo que queda no es el pensamiento, sino la forma del pensamiento, la huella de algo que era enorme y que se ha ido. La desaparición de Yuki ocurre el 23º día. No hay nada dramático. No hay señales previas, ninguna anomalía extraordinaria que lo distinga de los días anteriores. Yuki está durante el desayuno. Hablamos. Ella me cuenta un sueño. No el sueño compartido de la oscuridad, sino otro diferente. Un sueño que dice que fue hermoso de una manera que no sabe describir. Un sueño en el que entendió algo sobre la naturaleza del tiempo que no puede articular en lenguaje, pero que la dejó con una sensación de paz extraña. La miro y pienso que está bien. La miro y pienso que es Yuki. 2 horas después voy al laboratorio de biología, donde ella trabaja habitualmente en esta hora, y no está. No está en ningún otro lugar de la nave. La buscamos durante horas con una eficiencia que se va convirtiendo gradualmente en algo que no podemos llamar pánico, porque ninguno de nosotros puede permitirse el pánico, pero que tiene la misma temperatura que el pánico. No está. Los registros de seguimiento de la nave, que monitorean de manera continua la posición de todos los miembros de la tripulación mediante sensores biométricos, muestran que Yuki estuvo en el laboratorio hasta las 11:14 de la mañana. A las 11:15, su registro desaparece de los sistemas. No hay una lectura final de su posición. No hay una lectura que muestre movimiento hacia otra parte de la nave. Simplemente hay registros hasta las 11:14, y luego no hay registros. El sistema de soporte vital no registra ninguna pérdida de presión. Los sistemas de seguridad de los escotillones de acceso al exterior de la nave no registran ninguna apertura. No hay nada que explique cómo algo que pesa 58 kilogramos puede dejar de aparecer en todos los sistemas de rastreo de una nave herméticamente sellada. Y entonces ocurre algo que es peor que su desaparición. Y Feoma me llama al puente de mando mientras Piotr sigue revisando los registros del laboratorio. Me pide que me siente. Me mira con esa calma suya que ahora tiene algo diferente dentro de ella. Algo que no es falta de miedo, sino algo que viene después del miedo. Cuando el miedo ha sido procesado y lo que queda es una especie de claridad fría. Máximo, dice. Necesito preguntarte algo y necesito que pienses muy bien antes de responder. La miro. ¿Recuerdas haber desayunado esta mañana con Yuki? No entiendo la pregunta. Por supuesto, estabas ahí también. Y Piotr, hablamos de su sueño, del sueño que dijo que fue hermoso. Lo recuerdo perfectamente. Y Feoma asiente, lentamente. Piotr no recuerda ese desayuno, dice. Piotr recuerda haber desayunado esta mañana con nosotros dos. Solo nosotros dos. No recuerda a Yuki. No recuerda ninguna conversación sobre sueños. La miro. ¿Y tú? Pregunto. Yo recuerdo haber desayunado con Piotr, solo Piotr. No recuerdo a Yuki en ese desayuno. Una pausa. Pero recuerdo haberla visto ayer. Recuerdo haberla visto anteayer. Recuerdo toda la misión con ella. Pero esta mañana, en mi memoria, no estaba. Hay un tipo particular de terror que no tiene nada que ver con el miedo físico. No es el terror de algo que puede hacerte daño, es el terror de algo que puede deshacerte. No a ti como cuerpo, sino a ti como entidad continua en el tiempo, a ti como persona que existe porque recuerda haber existido. Este es ese terror.
Alguien de los dos está recordando correctamente, digo. O tú estás creando un recuerdo que no ocurrió, dice Ifeoma. O Piotr y yo hemos perdido un recuerdo que sí ocurrió. Una pausa. O las dos cosas. Reviso los registros de vídeo del comedor. La cámara del comedor cubre el espacio completo y graba de manera continua. Busco la secuencia del desayuno de esa mañana. La secuencia muestra a 3 personas desayunando, pero los sistemas de reconocimiento facial de la nave identifican solo 2 caras en la secuencia, Piotr y yo. Hay un tercer cuerpo visible, hay movimientos de un tercer cuerpo, hay lo que podrían ser palabras pronunciadas por una tercera persona, captadas en el audio, aunque cuando proceso el audio, ese segmento específico está lleno de un ruido que el sistema no puede limpiar. Pero el sistema de reconocimiento facial no puede identificar el tercer cuerpo, no porque la imagen sea borrosa o el ángulo sea malo, porque el sistema busca en su base de datos y no encuentra a quién pertenece esa cara. Yuki ha dejado de existir en el universo, pero quizás todavía existe en algún lugar anterior al universo. Yuki ha dejado de existir en el universo para Piotr y para Ifeoma, o más exactamente, ha dejado de haber existido, que es diferente, porque el pasado que recuerdan no la incluye. Pero yo la recuerdo. Mi pasado todavía la contiene. Soy la única persona en esta nave cuya memoria incluye a Yuki Tanaka. Y me pregunto si eso es un error. Si yo soy el que está equivocado, el que tiene un recuerdo que no debería tener. O si estoy siendo preservado de algo que le ha ocurrido a Piotr y a Ifeoma. Si estoy siendo mantenido a propósito, como el registro de algo que ya no existe. No pregunto eso en voz alta. Hay pensamientos que uno tiene que sostener solo. Los días siguientes son los más extraños de mi vida, y mi vida había incluido ya cosas bastante extrañas. Trabajamos para resolver el problema de navegación con una concentración que tiene algo de desesperado, porque trabajar es la única forma que conocemos de manejar lo que no podemos manejar de ninguna otra manera. Ifeoma elabora teorías sobre la geometría del espacio-tiempo en la región donde estamos. Piotr intenta desarrollar matemáticas nuevas para describir lo que los instrumentos están midiendo. Yo analizo datos. Sigo analizando datos. Y en las noches sueño. Los sueños son más claros ahora. Ya no son la oscuridad abstracta de antes. Ahora hay algo en los sueños que sé que debería reconocer, pero que no puedo reconocer porque su escala es incompatible con la escala en que funciona mi percepción. Es como intentar ver un edificio estando dentro de él. Puedes ver paredes, puedes ver puertas, puedes ver techos, pero no puedes ver el edificio. Una noche, en el sueño, entiendo algo, o creo entenderlo, porque cuando me despierto la comprensión se escapa, pero la dirección en que apuntaba permanece, y esa dirección me lleva a los registros. Paso 2 días revisando los registros de la misión, no los datos científicos, los registros administrativos, los registros de comunicaciones, los registros de la misión tal como se desarrolló desde la Tierra, el lanzamiento, las autorizaciones, los documentos que deberían existir para cualquier misión de esta magnitud. Lo que encuentro, o más exactamente lo que no encuentro, es lo que me rompe. No hay registros de lanzamiento, no los registros de nuestra nave específica, no los registros del programa completo. Busco en los archivos de la Agencia Espacial Europea, busco en los archivos de las agencias asociadas, busco en los registros públicos de seguimiento de lanzamientos, que registran cualquier cosa que sea puesta en órbita desde cualquier punto del planeta. Busco en los archivos personales que debería tener de las semanas de preparación en Ginebra, de los meses de entrenamiento, de las conversaciones con mi familia antes del lanzamiento. No hay nada. No hay registros de que esta misión haya sido preparada. No hay registros de que esta misión haya sido aprobada. No hay registros de que el programa que la sustentaba haya existido jamás. No hay registros de que la nave Meridiano haya sido construida. No hay registros de que yo haya estado en Ginebra en las semanas anteriores al viaje. No hay registros de que Ifeoma Osei y Piotr Zawadzki y Yuki Tanaka hayan sido seleccionados para ninguna misión. Hay registros de que existimos. Cada uno de nosotros existe en los registros de nacimiento de nuestros respectivos países, en los registros de nuestras instituciones académicas,
en los registros de nuestras carreras profesionales hasta cierto punto. Pero ese cierto punto, el punto en que según mi memoria fui contactado por Yoshida para reunirme en Ginebra, ese punto es también el punto en que los registros se detienen. No nos fuimos a esta misión. Simplemente un día dejamos de estar en la Tierra sin que ningún registro documente ese dejar de estar. Me quedo sentado ante mi terminal durante un tiempo que no puedo cuantificar. El pensamiento que estoy intentando no pensar se forma de todas maneras, porque los pensamientos que uno no quiere tener son a menudo los únicos que tienen suficiente fuerza para imponerse. Si no hay registros de que la misión fue enviada, entonces la misión no fue enviada. Si la misión no fue enviada, entonces no viajamos hacia eso. Si no viajamos hacia eso, entonces hay una alternativa. Solo una alternativa que explica todo lo demás. Que eso nos trajo aquí. Que eso nos creó aquí. En su proximidad, 4 personas con memorias coherentes de vidas que vivimos, con formación que recibimos, con afectos que sentimos, con el conocimiento exacto que sería necesario para poder observarlo y catalogarlo y comprenderlo dentro de los límites de lo que una mente humana puede comprender. No nos mandaron a observarlo. Nos creó para poder observarse a sí mismo. Porque ¿qué es lo que hace una mente, por primitiva que sea, por limitada que sea, cuando ve algo que nunca ha visto? Lo mira, lo cataloga, busca en sus categorías existentes algo con qué compararlo. Falla. Intenta crear categorías nuevas. Falla otra vez. Pero en el proceso de intentarlo, en el proceso de mirar y catalogar y fracasar y volver a intentarlo, produce algo que el objeto observado no puede producir por sí mismo desde adentro. Una perspectiva exterior. Algo que es anterior al universo no puede observarse a sí mismo desde fuera del universo, porque fuera del universo, en relación a ello, no hay una posición exterior, solo hay el interior de sí mismo, y quizás eso no es suficiente. Quizás para verse a sí mismo, para percibirse como algo con forma y extensión y duración, necesita algo más pequeño, algo que exista en una escala diferente, algo que sea capaz de mirar desde una perspectiva que lo propio, por su magnitud misma, no puede alcanzar. Nos creó como se crea un espejo, pequeño, imperfecto, limitado, pero capaz de reflejar algo de lo que de otra manera no podría verse. Escribo esto en mi diario, no en galés esta vez. En inglés, con la claridad fría que viene después de que uno entiende algo que no quería entender y ha decidido que entenderlo es mejor que no entenderlo aunque no esté seguro de eso. Después escribo algo más. Escribo: esta cosa que existe desde antes de que el tiempo existiera, esta presencia que lleva más allá de cualquier unidad de medida soñando o pensando, o simplemente siendo en la oscuridad anterior a toda oscuridad, en algún momento quiso verse, y para verse creó un universo, no intencionalmente, no con un propósito, que podamos llamar propósito, porque el propósito implica una voluntad, y una voluntad implica una mente, y una mente implica una biología, y todo eso implica el universo, y el universo vino después, pero de alguna manera que ningún lenguaje que hayamos construido puede articular, el universo es una consecuencia de esa cosa. El universo no es el escenario. El universo es el subproducto, y nosotros, toda la humanidad, y todo lo que la humanidad ha creado, y todo lo que pueda crear, somos el instrumento que esa consecuencia generó para que la causa pudiera contemplarse. 4 personas en una nave en el límite de lo que existe, mirando algo que no tiene límite, siendo miradas a cambio. Somos los ojos que eso se dio a sí mismo para poder ver lo que lleva más allá de cualquier concepción del tiempo, esperando ver. Y Feoma entra al laboratorio mientras escribo. Se sienta frente a mí. Me mira durante un momento largo. ¿Encontraste algo?, pregunta. Sí, ¿es malo? Pienso en eso. Pienso en toda la tradición filosófica y religiosa de mi especie, que ha debatido sobre el mal y el bien, y el significado, y la indiferencia, y la voluntad, y la ausencia de voluntad.
Pienso en si malo es la palabra correcta para lo que encontré. No lo sé, digo finalmente. No creo que sea nada que quepa en esa categoría. Ella asiente, como si eso fuera exactamente la respuesta que esperaba. Piotr está intentando todavía calcular la ruta, dice. Lo sé. ¿Crees que lo logrará? No lo sé, quizás lo logre. Quizás los instrumentos corrijan su comportamiento y el sistema de navegación encuentre una ruta coherente y volvamos a la Tierra con datos que cambien para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma y de su lugar en lo que existe. Quizás eso es parte del plan también, si podemos llamarlo plan, si el propósito de ser creados como espejos incluye la posibilidad de regresar y transmitir la imagen que llevamos con nosotros. O quizás no regresemos jamás. Quizás somos espejos que no necesitan moverse para cumplir su función. No lo sé, digo, y Feoma asiente de nuevo. Se levanta. Antes de salir del laboratorio, se detiene en la puerta. Máximo, dice. ¿Sí? ¿La recuerdas todavía? No tiene que decir el nombre. Sé de quién habla. Sí, digo. La recuerdo perfectamente, su voz, su risa, lo que me dijo sobre el Ikebana, sobre su abuela y las flores. Y Feoma me mira con algo que podría ser alivio, o podría ser envidia, o podría ser algo para lo que tampoco tenemos nombre. Bien, Dice, alguien tiene que recordarla. Se va. Me quedo solo con mi diario abierto y los registros vacíos y el sonido de algo que golpea muy suave y muy lejos. Ese sonido que ningún instrumento puede detectar, pero que todos hemos escuchado, que no para nunca, que es tan constante que ya casi ha dejado de ser un sonido y se ha convertido en el fondo sobre el que todo lo demás ocurre. Escribo la última entrada de este diario. No sé si alguien la leerá jamás. No sé si para cuando alguien pudiera leerla existirá algo capaz de leer. No sé si el universo que creemos nuestro, el universo en el que nacimos y estudiamos y amamos y construimos todo lo que los seres humanos han construido, seguirá existiendo en la misma relación con lo que está fuera de él. Lo que sé es esto: no encontramos algo más antiguo que el universo. No encontramos una reliquia de un cosmos anterior. No encontramos los restos de alguna era previa de la existencia. No encontramos nada que pueda catalogarse usando las herramientas que el universo nos dio para catalogar cosas. Encontramos lo que existía antes de que existir fuera posible. Encontramos la presencia que es la condición de posibilidad de toda presencia. Encontramos lo que sueña el universo, si el universo pudiera soñar. Encontramos la cosa para la cual el tiempo no es una dimensión, sino un fenómeno menor, una consecuencia, el tipo de cosa que ocurre cuando ciertas condiciones se dan, tan poco significativa en la escala de su existencia como lo es para nosotros el movimiento de un electrón en un átomo de nuestra sangre. Y esa cosa nos encontró también. Nos creó para encontrarnos. Nos dio ojos para que pudiéramos mirarla, y al mirarla, devolverle algo que el propio tamaño de su ser le impide: la posibilidad de verse como algo que existe. Somos los únicos seres en el universo que saben que el universo tiene un exterior. Y en ese exterior, algo duerme. Y cuando despierte, el tiempo que ha pasado mientras dormía, todo el tiempo desde el Big Bang hasta el último enfriamiento del último sol en la última galaxia, ese tiempo entero habrá sido un instante, y nosotros habremos sido el sueño que tuvo mientras tanto.